Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Maribel Paniagua y estoy encantada de que estés aquí. Este y todos los videos de este canal que te invito a explorar tienen que ver con un activismo en pro de la inclusión al que te invito a sumarte. Vale la pena porque desarrollamos valores inclusivos y aprendemos sobre nuestra práctica y la mejoramos. Hoy te quiero compartir un video denominado El DUA y el plano de lo didáctico, y tiene que ver con cómo planificamos con DUA desde el plano de lo didáctico para transformar la educación. Vamos a trabajar algunos conceptos clave, como qué es el plano didáctico, qué es el diseño universal y cuáles son sus valores, cuáles son los valores del plano de lo didáctico, cómo integramos el plano de la realidad, el plano de la contextualización en este plano de lo didáctico y cuáles son los elementos clave para trabajar el plano didáctico cuando queremos incorporar el diseño universal. Pues bienvenida, bienvenida, bienvenida. Ojalá te quieras quedar hasta el final de este video. Vamos a empezar. Voy a irte poniendo aquí algunas láminas como apoyos visuales para que puedas seguir esta charla, que es un poquito larga, pero no tan larga como para que no termines de verla. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es el plano didáctico? En la Nueva Escuela Mexicana y en algunos otros países en Latinoamérica se habla del plano de lo didáctico. Y en la Nueva Escuela Mexicana el plano didáctico se refiere a la planificación y organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje centrada en un enfoque integral y humanista. Este plano tiene como objetivo transformar la educación para adaptarla a las necesidades contemporáneas, a esas necesidades del contexto de los estudiantes y de la sociedad. Te voy a presentar aquí algunos componentes del plano didáctico en la Nueva Escuela Mexicana que tendríamos que considerar en el momento de trabajar este plano, pues que es un momento que es cotidiano a todo el ciclo escolar. Lo primero es recuperar la contextualización y saber que la enseñanza se tiene que adaptar a los contextos específicos de los estudiantes, tomando en cuenta los entornos socioculturales y económicos para hacer el aprendizaje más relevante y significativo. Tenemos que recordar que desde la Nueva Escuela Mexicana el foco y el centro de todo el trabajo está puesto en la comunidad. Entonces, desde que pensamos el plano de lo didáctico, hay que recuperar este plano de la realidad que trabajamos y este plano de la contextualización. Un segundo asunto es que tenemos que pensar en un currículo integral. Esto quiere decir que se integran diversas áreas del conocimiento, habilidades y competencias para el desarrollo integral de los estudiantes, abarcando aspectos cognitivos, emocionales, socioafectivos y físicos. Por eso es muy importante partir de los problemas sociales y trabajar por proyectos. Un tercer asunto es la inclusión y la equidad. A lo largo de todo el trabajo de planificación, nosotros tenemos que estar pensando, como nos lo plantea el DUA, en la variabilidad del grupo. Tenemos que integrar a todos y todas los estudiantes, cualquiera que sea su condición, su estrato cultural, para que todos tengamos acceso a una educación en igualdad de circunstancias, y en este punto el DUA juega un papel muy importante. El cuarto asunto es el enfoque de los valores. La Nueva Escuela Mexicana pone énfasis en la formación de valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, la paz, a fin de formar ciudadanos éticos y comprometidos con su entorno, con su comunidad. Bueno, pues como veremos más adelante, estos valores son congruentes con los valores del DUA. Participación activa, se fomenta la participación activa de todos los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, y esto lo hacemos a través del trabajo por proyectos, y por supuesto se vincula con las pautas al generar o al trabajar diversas formas de implicación, de presentar los materiales y también de expresar lo aprendido. El uso de la tecnología, pues esto es fundamental en los tiempos que corren, y desde el DUA pues es un asunto central, ¿verdad?
La evaluación formativa, que es una evaluación en la que evaluamos el proceso, pero también evaluamos nuestra propia enseñanza. Estos elementos buscan construir pues una educación que no solo imparta conocimientos, sino que forme individuos para enfrentar los desafíos del siglo en el que vivimos. Entonces, por su parte, el DUA, pues el DUA es un enfoque, el diseño universal para el aprendizaje, es un enfoque educativo que busca desarrollar entornos de aprendizaje flexibles y accesibles para todos los estudiantes. Su objetivo es eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación a través, pues, de la implementación de múltiples medios de representación, expresión y compromiso con la tarea. Sus valores fundamentales se guían en la creación de entornos de aprendizaje accesibles y equitativos para todos los estudiantes y están en congruencia con el planteamiento del plano de lo didáctico en la nueva escuela mexicana. No en vano, en México se ha elegido el diseño universal para el aprendizaje como el modelo para impulsar la inclusión y eliminar las barreras. Voy a detenerme en algunos valores inclusivos clave del DUA para que puedas ver la congruencia. Te estoy presentando aquí un esquema de esa congruencia de los valores de la nueva escuela mexicana y los aspectos clave de la planificación con los valores del diseño universal para el aprendizaje. Pues tenemos primero la equidad y es buscar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades. ¿Cómo? Pues a proporcionar múltiples formatos ajustados a las necesidades. La flexibilidad no es otra cosa que ofrecer los medios de compromiso y representación y expresión para abordar los diversos estilos y habilidades de aprendizaje. La inclusividad, que no es otra cosa que diseñar entornos de aprendizaje que consideren las necesidades de todos los estudiantes, incluidas aquellas con discapacidades, diferencias culturales y diversos antecedentes. Otro valor importante del DUA es la accesibilidad. Es la búsqueda permanente de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, asegurando entornos educativos, materiales y recursos que sean utilizables por todos y por todas las estudiantes. El compromiso pues tiene que ver con motivar y mantener el interés de los estudiantes en el aprendizaje, ofreciendo opciones y actividades relevantes y significativas. La colaboración es fomentar la interacción y cooperación entre los estudiantes para mejorar el aprendizaje, y el último valor es el respeto a la diversidad, no el último, muy importante, es valorar y aprovechar los diversos antecedentes, habilidades y perspectivas y experiencias de vida y comunitarias del estudiante, pues poniendo en el centro al estudiante. Si nos detenemos con este esquema que tienes aquí al frente en las búsquedas de la escuela mexicana y las búsquedas del DUA, verás que tiene muchos elementos en común y los he señalado aquí con algunas flechas. Entonces, podemos ver que busca un asunto importante, que la nueva escuela mexicana busca la accesibilidad, que como tú recordarás en alguno de los videos que tenemos aquí en nuestro canal, pues es la primera fila de las pautas, de las directrices del DUA, y pues es una tarea en la que tenemos que estar muy inmiscuidos los valores. Creo que el esquema habla por sí mismo de estos puntos de encuentro entre la nueva escuela mexicana y el plano de lo didáctico, que es lo que nos ocupa en esta sesión. Bueno, voy a dejarte primero unas recomendaciones básicas y las voy a ir ilustrando con ejemplos de la práctica para trabajar el plano de lo didáctico, haciendo un encuentro con el DUA. Primero, hay que tener muy claro quiénes son nuestros estudiantes y cuál es la variabilidad del grupo. Ya hemos hablado en otros videos de que ningún grupo es igual
todos y ningún elemento, ningún alumno en el grupo es igual. Esto es la variabilidad de grupo, es este encuentro con lo diverso en nuestra aula, no porque los alumnos tengan una discapacidad, sino porque son alumnos y son individuos, y eso es la variabilidad. Y otro asunto importante es recuperar los problemas que viven en sus contextos, pero también los potenciales que sus contextos nos dan para el aprendizaje. Recordemos que el centro de toda la nueva escuela mexicana es la comunidad. Hay que estar allá en la comunidad. Hay que vivir los proyectos allá en la comunidad, allá en los contextos que les dan sentido a estos proyectos que vamos a ir pensando. Entonces, nos puede ayudar mucho tener un pequeño esquema de el plano de la realidad, es decir, qué está pasando allá, cuáles son los problemas sociales que se están viviendo, y el plano de la contextualización que hemos hecho, que es la jerarquización de los contenidos del programa sintético con el que estamos trabajando. Entonces te dejo aquí un ejemplo. Este es un ejemplo de un grupo de tercer grado, y en este ejemplo podemos ver que en el plano de la realidad pues tenemos un problema de desempleo, que es un problema del país, de violencia, también un problema del país, pero propio de esta comunidad, del narco en la vida de la comunidad y de la pobreza. Y bueno, entonces en la contextualización pues pensamos que en la variabilidad de este grupo, que es un grupo con 2 alumnos sobresalientes, un intelectual y un creativo, un alumno TEA y 5 alumnos con dificultades de aprendizaje, es un grupo interesado y participativo. Y luego, bueno, los PDA prioritarios, dado este plano de la realidad que tenemos, pues es la promoción de la salud y el cuidado del medio ambiente, y luego las prácticas sustentables de producción y consumo para este problema del desempleo y de la pobreza, y bueno, la función creativa del español para expresar nuestras necesidades y nuestros intereses. Estos son los PDA que se han priorizado en este análisis, en esta contextualización. Esta es la fase 6, y también hemos incluido un PDA que son las desigualdades en el mundo y sus efectos en las personas. Una disculpa, dije tercer grado, es un tercer grado de secundaria. Un asunto que tendrás que pensar siempre que hagas tu plano de la planificación, este plano de lo didáctico, es pensar en cuáles son los privilegios que existen en tu grupo, porque tú los das y se los quitas a otros. Cuando se los das a unos, se los quitas a otros. Te voy a dejar algunos ejemplos de este grupo para el cual estamos pensando. Dar la palabra a algunos y a otros no, eso es un privilegio. Eso es un privilegio, permitir que ciertos estudiantes hablen más a menudo porque los has elegido, porque te dan las respuestas que esperas. Ese es un privilegio que das, pero que le quitas a otros, porque estás excluyéndolos al no darles la palabra. Piensa, por ejemplo, a quienes en tu grupo les das atención directa y se los quitas a otros ignorándolos, desde tu mirada hasta tu palabra, ¿no? En el reconocimiento público, es decir, qué bien lo estás haciendo, muy bien, Pedrito, el que está al frente, que levanta siempre la mano, que está bien peinadito y bien bonito. Pues este elogio a ciertos alumnos por su rendimiento y participación, y no dárselos a otros, no reconocer los esfuerzos, puede afectar su autoestima y su deseo de participar. Piensa también en las oportunidades de liderazgo que das. ¿A quién le asignas roles de liderazgo en proyectos, actividades a ciertos estudiantes? Y esto supone que a otros se los quitas. Y este liderazgo tiene que ser un poco más distribuido si tú piensas en el diseño universal y piensas en eliminar barreras. El acceso a recursos. El privilegio puede ser proporcionar materiales o recursos adicionales a algunos alumnos y no ofrecer recursos a otros.
Y a veces el alumno con discapacidad es ese del privilegio y se los estás quitando a otros que están en la media y que por estar en la media no van a sobresalir porque tú no has ofrecido esos recursos. Luego otro asunto importante es esta interacción visual, a quién ves, a quién diriges tus miradas y a quién se las quitas en absoluto. Y bueno, la participación, el feedback personalizado, esto es un asunto fundamental. Los tiempos de hablar en clase son algunas de las cosas en las que tendrías que reflexionar en el plano de lo didáctico, en el plano de la planificación. ¿Por qué? Porque son barreras de alta probabilidad. Si tú las piensas antes, si piensas en estos privilegios, a quién se los das y a quién se los quitas, tienes adelantado gran parte de la tarea de la inclusión. Un tercer asunto para hacer realmente una buena planificación es hacer un listado de barreras de tu práctica. Tú eres quien mejor conoce tu práctica. No hay nadie que se pueda engañar a sí mismo. Y cuando haces este análisis de barreras, ya te estás introduciendo en el DUA. Si revisas la variabilidad de tu grupo, tal vez encuentres algunas de conocimiento, incluso actitudinales en tu este es un primer paso crucial en el plano didáctico y por supuesto en el DUA. Por ejemplo, podrías preguntarte en qué aspectos de esa variabilidad del grupo, clase social, discapacidad, condición, raza, sexo o elección sexual tienes dificultades para dar, tienes dificultades para dar una respuesta con inclusión y equidad. Anote esas reflexiones, anote esas barreras, pueden ser un factor de inclusión o de exclusión a lo largo de todo el ciclo escolar. Te dejo aquí el análisis de este grupo que estamos haciendo. La primera que este maestro reconoció es la falta de capacidad para atender a la diversidad en estrategias para enseñanza de la diversidad. Y bueno, pues la respuesta tendría que ser el DUA y el trabajo por proyectos como solución. Otra barrera que este maestro pensó es un currículum rígido. Ustedes saben que en secundaria los maestros solemos aferrarnos a lo que dice el programa sin pensar en esa diversidad de nuestro alumnado. Y bueno, pues nosotros sabemos que el DUA nos da muchas de las respuestas que tendríamos que tener. Y una tercera barrera, que es una barrera muy común en muchas aulas de secundaria, son agrupaciones homogéneas o no hay agrupaciones. Estos alumnos sentados en su banca, hasta con las sillas enumeradas en el salón de secundaria, sin moverse de su lugar y escuchando al maestro. Esta es una barrera que podemos superar con el trabajo por proyectos, por supuesto, y con el trabajo con diseño universal. Entonces, bueno, pues el siguiente paso es elegir aquellos PDA que responden a los aspectos anteriores y que los reordenemos en el plano de la contextualización. Nosotros sabemos que el plano de la contextualización tiene que ver con hacer esta jerarquización de los PDA y de los contenidos para responder de mejor manera, cuáles nos ayudarán a responder de mejor manera a los problemas sociales que hemos encontrado en el contexto. Y te dejo aquí algunos ejemplos de PDA, por ejemplo, frente a los problemas sociales de pobreza y violencia, en el campo formativo de lo humano y lo comunitario tenemos reconocer y analizar actos de violencia, injusticia o discriminación que ocurren en los espacios de nuestra comunidad. ¿Por qué? Pues porque si los reconocemos va a ser más fácil que los evitemos. Participar en una cultura de la paz, en la construcción de una cultura de la paz, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y la convivencia armónica. Es otro de los PDA que se priorizaron en este grupo. En lenguaje, utilizar el lenguaje para expresar y argumentar sobre problemáticas sociales como la pobreza y la violencia, y analizar y criticar mensajes mediáticos que perpetúan estereotipos y violencia, promoviendo una comunicación inclusiva y respetuosa. Te estoy poniendo aquí otra jerarquización con referencia a los problemas sociales que hemos
elegido, que hemos priorizado en el plano de la realidad. Y bueno, en el campo formativo de lo humano y lo comunitario está un PDA que dice investigar las causas y consecuencias de la pobreza en su comunidad y analizar la presencia del narcotráfico y su impacto en la sociedad, promoviendo la reflexión sobre alternativas de desarrollo y seguridad. Y luego tenemos en saberes y pensamiento científico, aplicar habilidades matemáticas para interpretar datos sobre desempleo y pobreza, ayudando a comprender la situación económica de su entorno y desarrollar proyectos que utilicen conceptos matemáticos para abordar problemas sociales como la distribución equitativa de recursos. Y un último que hemos jerarquizado como los más importantes y que luego podemos ir a través de los materiales educativos recuperando algunos otros, es este de campo formativo de saberes y pensamiento científico, en donde se desarrolla un pensamiento crítico que permita cuestionar las estructuras sociales y diseñar e implementar proyectos comunitarios que aborden problemas sociales. Creo que con eso tenemos el marco de referencia para empezar a trabajar. Recordemos que en el plano de la contextualización hacemos un listado de proyectos que puedan ser útiles para el trabajo cotidiano, y te dejo, pues aquí tenemos uno de comunidad en paz, uno de emprendimiento social, historias de vida, son algunos de los proyectos que se han pensado en este plano de lo didáctico, ¿sale? Entonces, bueno, vamos ahora al plano de lo didáctico propiamente dicho, y vamos a ver un proyecto que tiene que ver con el huerto escolar, pensando en este problema de la pobreza y de la falta de empleo. El huerto escolar y comunitario es el primero, y en este proyecto del huerto comunitario tenemos como PDA más importantes de estos que hemos mencionado y que vamos a trabajar a lo largo del ciclo escolar, un PDA que tiene que ver con pues justamente con cómo generar medios de vida que nos permitan vivir mejor, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, el campo formativo de lo humano y lo comunitario juegan dos campos formativos, el de lo humano y lo comunitario y el de lenguajes. Y en lo humano y lo comunitario tenemos dos PDA: reconoce y analiza actos de violencia, injusticia o discriminación y participa en una construcción de una cultura de la paz. Utiliza en lenguajes, utiliza el lenguaje para expresar y argumentar sobre problemáticas sociales. Entonces, hemos elegido de estos PDA para este huerto escolar y comunitario prácticas sustentables de producción, distribución y consumo, y en lenguajes la función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses comunitarios. Es una alternativa a los problemas de pobreza y desempleo y beneficia, por supuesto, a todos los alumnos, y pues vamos a pensar cómo, ¿no? En el desarrollo de este proyecto hemos pensado en 5 momentos. Es un proyecto comunitario. Y en el primero, pues es la planificación, y aquí nos vamos a preguntar qué sembraremos, cómo comercializaremos, qué haremos con los fondos, cómo daremos continuidad en la comunidad a nuestro proyecto del huerto. Y bueno, pues en este ayudará, debido a la diversidad de nuestro alumnado, a la variabilidad de nuestro grupo, usar mapas mentales como apoyo a los estudiantes, sobre todo los de TDAH. Para la preparación el segundo momento es la preparación del terreno. En este momento ayudará muchísimo que para esta preparación del terreno hagamos análisis de tarea, trabajemos en equipos pequeños, hagamos un diario de campo y hagamos apoyos visuales de los momentos de la preparación del terreno.
En el momento 3 es la siembra y cuidado del huerto, pues habrá que hacer rutinas diarias que pueden ser gráficas para ayudar a nuestros alumnos con TDA, con TDAH, con análisis de tarea, uso de algunas herramientas sensoriales para esta siembra y cuidado del huerto, registro del progreso por diversos medios y la relajación. Y luego tenemos la distribución y el consumo de lo que hemos producido en este trayecto. En los materiales del campo formativo del humano y lo comunitario y saberes y pensamiento científico vienen muchos materiales que podemos estar revisando en el transcurso del desarrollo de nuestro proyecto. Luego vendría la distribución y el consumo, y tendríamos aquí que hacer unos subproyectos creativos para pensar cómo distribuimos esto que hemos generado para generar riqueza. Y aquí también podemos hacer simultáneamente algunos proyectos creativos para presentar la experiencia general del proyecto. Y luego el último momento pues es el de reflexión y evaluación, aunque sabemos que en los proyectos, a lo largo del proyecto, de cada uno de estos momentos que estás viendo aquí en la pantalla, pues tendremos la reflexión y evaluación. Podemos hacerlo a través del diálogo abierto, de retroalimentación constructiva por parte del docente o por los equipos de trabajo, y a través de metacognición. En la metacognición, una pregunta central tendría que ser, dado que esto tenemos que pensarlo también a nivel de lo comunitario, ¿cómo podríamos hacerlo en la comunidad? Y en este momento podemos pensar también algunas instancias como el CEFOFOR, la Secretaría referente de Agricultura, de Recursos Hidráulicos y Agricultura, para recurrir a ella para pensar en una etapa comunitaria. Pues este es el segundo proyecto. Quiero compartirte un proyecto STEAM. Son de los proyectos de los que menos hablamos y me parece que es un buen momento para platicar. Este proyecto se llama Emprendimiento Social. Sabemos que la pobreza también lleva a unirse al narco. Entonces, cuando tengamos comunidades autónomas en el emprendimiento social, seguramente muchos de los problemas de los que estamos refiriéndonos en este ejemplo, pues ayudarán. En este proyecto de emprendimiento social, los alumnos diseñarán un plan de negocio para un emprendimiento social. No es cosa del otro mundo, los alumnos de secundaria lo pueden hacer, y si lo empezamos a trabajar desde preescolar y desde primaria, proyectos de emprendimiento social, será más fácil que nuestro país salga los grupos más vulnerables de la pobreza. Entonces será la idea de que diseñen proyectos, se puede hacer por equipos para que sea más fácil, y podemos utilizar y debemos utilizar herramientas de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, del arte y de las matemáticas para que realmente sea un proyecto STEAM. Y la idea es crear un proyecto de aprendizaje o de un servicio que beneficie a la comunidad y que puede haber muchos, ¿no? Los PDA de este proyecto los estás viendo aquí al frente. Es fomentar la creatividad y la innovación para la resolución de problemas comunitarios, desarrollar habilidades de emprendimiento y gestión de proyectos, promover la inclusión y participación activa de todos los estudiantes en proyectos colaborativos y utilizar la tecnología y las ciencias aplicadas para el desarrollo de soluciones sostenibles. Entonces, bueno, pues ¿cómo se desarrollaría este proyecto STEAM? Este proyecto STEAM tiene seis fases, 6 momentos. La primera, como todos sabemos en STEAM, es pensar en la introducción y sensibilización, es decir, cómo llevamos a los alumnos a sentir que hacer proyectos de emprendimiento es asunto necesario en nuestra comunidad y en nuestra vida personal. Entonces lo podemos hacer a través de una presentación interactiva o de una experiencia de un pequeño emprendedor que haya salido adelante, a través de un debate grupal, a través de la inclusión y reflexión, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas y preocupaciones en torno a la pobreza y al emprendimiento. En la segunda etapa es la identificación de problemas comunitarios.
Como nosotros ya los hemos trabajado en otros proyectos, pues esto podemos hacerlo. De todos modos, es importante que los chicos sean conscientes de ese problema comunitarios. Podemos hacer un mapeo comunitario, una investigación de campo y hacer entrevistas y encuestas con nuestras familias y a nuestro alrededor. Cada chico puede hacer la de su familia y de 2 o 3 familias a su alrededor para preparar el mapeo de la comunidad. En la tercera parte es la generación de ideas y diseño de proyecto. Una vez que hemos analizado los datos que este mapeo comunitario nos ha dado, pues hacemos una lluvia de ideas para facilitar, podemos usar mapas mentales o solo una lluvia de ideas que se puede ir poniendo en carteles de cómo podemos hacer esa idea de emprendimiento. Se puede hacer en pequeños grupos y los grupos hacer su lluvia de ideas, se puede hacer en papelitos y luego agrupar los papelitos. Esto hace más fácil la tarea y entonces ahora sí, pues con esto tenemos el diseño de pensamiento de Think Thinking y luego podemos hacer los prototipos por equipos. Estos prototipos rápidos de las ideas generadas utilizando materiales simples. Y entonces ahora sí podemos mezclar un poco los equipos para ir generando las ideas para este emprendimiento. Luego entonces, una vez que hemos decidido los emprendimientos, que puede ser un emprendimiento por equipo o un emprendimiento grupal, entonces hacemos la planificación del proyecto, dividir el proyecto en etapas claras y manejables, asignando tareas específicas a cada grupo y podemos usar las herramientas tecnológicas para la planificación y seguimiento de proyectos. Hay algunos software de gestión de proyectos, pues el propio GPT y también pues otras inteligencias artificiales pueden ayudar a los chicos a pensar en cómo completar sus proyectos. Lo que seguiría en la fase 5 es la implementación del proyecto en comunidad y esto pues lo podemos hacer con apoyo de algunas familias o de algunos empresarios de la comunidad que estén interesados en fomentar el emprendimiento. En esta parte se hace la documentación del proceso, los chicos van tomando notas, se puede hacer en un diario de campo, se puede hacer en carteles simples. Y bueno, para finalizar es la evaluación y reflexión y bueno, con esto terminaríamos. Les doy muchas las gracias por este trabajo, por estar aquí y por mejorar esta tarea de planificación. Muchas gracias.